Saludo al doctor Alejandro Macías. Doctor, buenas noches. Hola Carlos, me da mucho gusto estar de nuevo en su programa. Con mucho gusto, doctor. La audiencia sabe, y si no, le recuerdo que usted con el doctor José Ángel Córdoba como secretario de Salud estuvo capoteando la pandemia del 2009-2010 con el bicho ese que tiene nombre de placa. ¿Cómo se llama? H1N1. Bueno, el caso, doctor, es que siendo su especialidad, entiendo, la virología, ¿estoy bien? Realmente soy infectólogo Y y muy bueno, metido a la microbiología clínica, a la epidemiología, pero yo soy médico infectólogo. Sí. ya, bueno, pues entiendo que el bicho este del nuevo coronavirus es una infección, ¿no? Es una infección, desde luego, es una infección por un bicho muy parecido a un problema que ocurrió a principios del siglo, que era el SARS Sí, de 2002-2003, muy parecido en aquel que muchas cosas. provocó una matazón que se Sí, contó. pero se alcanzó a detener a tiempo aquel. Aquel no se hizo universal, digamos. Estuvo en algunos países, hubo unos miles de casos, causó un... Ah, no es el que le llamaban gripe española. No, la gripe española corresponde a la gran pandemia de influenza de Ya, esa 1918-1919. es otra. Y Esa es otra. fueron millones y millones Esa de... mató, se estima, entre 50 y 100 millones de personas, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Que esta vamos a ver cuando saquemos cuentas, que no va a estar tan lejos, ¿eh? O sea, vamos a sacar cuentas ¡Qué después de barbaridad! en todo el mundo, sí. Pues doctor, quise que usted nos dijera a la audiencia y a mí lo que piensa de algo que parece contradictorio, porque en la capital del país y en algunas otras entidades se ha puesto el semáforo por parte del gobierno federal en amarillo, y sin embargo el gobierno de la ciudad mantiene las aperturas de negocios, aunque no sé qué tan grave fuera esto. ¿Usted qué piensa? Sí, mire, si lo que pasa es que el semáforo de entrada, Carlos, tiene una construcción que no permite tomar decisiones, la verdad, ¿eh? O sea, ese semáforo se construyó, creo, de manera un poco arbitraria. Serviría mucho más que supiéramos cosas como, por ejemplo, cuál es el porcentaje de pruebas positivas de una región. Por Pero no ejemplo, se hicieron, pero no se hicieron. ¿ves? Es que, mire, eso es muy interesante. El porcentaje de pruebas positivas, por ejemplo, de pruebas de antígeno o de PCR, no depende ni siquiera de hacer muchas, ¿eh? Por eso es porcentaje. Si usted hace 5 o hace 5 millones, hay un porcentaje que Es un dice, muestreo, es un es un muestreo. muestreo, sí, porque si le dice, por ejemplo, se hicieron nada más 100 pruebas. Sí, nada más que de las 100, 25 fueran positivas. Eso quiere decir que es un 25%. Ah, pues entonces está la cosa caliente, ¿verdad? Claro. Y para mí, y no solo para mí, así lo ha establecido, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, ese es un valor muy importante. Le doy un ejemplo gráfico. Actualmente en el distrito, en la Ciudad de México o en Ciudad de México, como usted bien dice, eh, el porcentaje de positividad está ya abajo del 20%, pero idealmente tendríamos que estar abajo del 10%. Como referencia, ahora en Nueva York, que dijeron, bueno, vamos a volver todo a lo normal, la tasa de positividad es menor del 1%, de hecho una fracción de 1%. Para cada prueba positiva, ellos tienen 250 negativas. Nosotros para cada positiva tenemos unas 5 negativas, 4 o 5 negativas. Necesitaríamos tener al menos una positiva por unas 9 o 10 negativas para decir, bueno, ya podemos. Entonces, si no tenemos una buena medición, la verdad que los semáforos creo que dicen muy poco. Ahora esto se pega con pues para mí, muy desarticulada o provocadora apertura de clases, apertura parcial de clases presenciales, doctor, porque ha habido algunos casos de niños infectados con este bicho. ¿Y Sí, qué piensa usted de esto de la vuelta a clase? a ver, hay que aceptar
que cuando queramos hacer cualquier actividad, el riesgo cero no existe, Carlos. O sea, va a haber un riesgo siempre que queramos retomar actividades. Ese riesgo tendrá que estar medido contra la actividad del virus, ¿verdad? Y que también estamos dispuestos a defendernos. Por ejemplo, si tenemos una actividad baja, vamos a tener un aforo limitado en las escuelas, vamos a tener los salones bien ventiladitos, los niños, los adolescentes van a usar su cubrebocas bien usado, y le decía, las habitaciones o los salones de clase bien ventilados, ahí el riesgo sería más del transporte público. Ya. ¿Verdad? O sea, ¿cómo van a llegar? Si llegan en vehículo con la mamá, con el papá, el riesgo pues será poco porque están, digamos, en la misma burbuja. Pero un riesgo va a existir siempre. Pero esto así que volvamos ahorita o volvamos en septiembre, octubre. Sí, doctor Alejandro Macías, pero esto se pega también con una notable disminución del número de vacunaciones que se están haciendo. Y yo no sé en qué medida todo esto afecta, porque además están las variantes del nuevo coronavirus. Sí, a ver, si yo no veo justificación, yo no veo por qué. Llegamos a vacunar hasta 1 millón de personas al día y ahora ya andamos en menos de 400,000. O sea, México tiene un ritmo de vacunación que puede alcanzar y yo creo que hay que pedir que tengamos ese ritmo porque ya empieza a haber algunas vacunas que no se están poniendo. Y ese es también el problema. En México, por fortuna, las variantes del virus no han sido todavía predominantemente esas variantes de preocupación. Variantes de preocupación están definidas por la Organización también Mundial de la Salud como las que puedan escapar a la inmunidad de las vacunas o transmitirse más rápidamente o matar más, ¿verdad? Y ahí están la alfa, que es la del Reino Unido, la beta, que es la de Sudáfrica, la gamma, que es la de Brasil, y la delta, que es la peor de todas, que es la de la India. En México, por fortuna, no ha circulado mucho ninguna de esas 4. Ahora, sobre todo en la península de Yucatán, está empezando a circular la variante alfa del Reino Unido, que es a donde quiera que ha llegado, ha empezado a tomar el valor o el lugar de las otras variantes. En Pero México, cualquiera de esas variantes puede ser neutralizada con las vacunas que se han estado aplicando. Sí, las vacunas que tenemos sirven contra todas las variantes, pero no sirven igual que contra las variantes originales, digamos. Todavía le pegan, pero menos. Y todavía no se sabe, según entiendo, el tiempo de efectividad que tienen las vacunas. A ver, es que las vacunas dejan buena inmunidad y cada vez sabemos que la inmunidad va a durar más. Inicialmente pensábamos que no iba a durar más de, digamos, 6, 8 meses. Ahora sabemos que dura años. El problema va a ser, como en el caso de la influenza, que aunque usted tenga inmunidad, esa inmunidad no le va a servir contra un virus que cambie suficiente en el futuro. ¿Para qué le sirve si ya no reconoce al virus? Y este virus muy probablemente va a hacer eso en el futuro, en los años venideros. Y además va a estar cambiando tanto que la inmunidad de rebaño, esa famosa que andamos persiguiendo como una entelequia, pues a lo mejor nunca la vamos a alcanzar porque no es un objetivo fijo, es un objetivo móvil, de manera que tarde o temprano, yo he dicho y creo que no me equivoco en eso, el que no se vacune, tarde o temprano se va a infectar. Ahora, eso le quiero preguntar, ¿qué con la gente que no se vacuna o que no ha podido o tenido posibilidad de vacunarse o que no quiere, doctor? Sí, la gente que no se vacuna de alguna manera está dependiendo, por ejemplo, de su propia precaución, si no quiere salir de casa, de cuidarse muy bien, o un poco si se avienta o tiene que salir, depende de la inmunidad de los demás, ¿verdad? Ya si los demás están protegidos y el virus está circulando poco, pues esa persona queda razonablemente bien protegida. Pero a la larga, el virus va a estar cambiando tanto que si usted no tiene inmunidad, se va a infectar tarde o temprano. A lo mejor no este año, a lo mejor en 5 años, a lo mejor en 10 años. Y yo lo que digo es que a la gente que se opone a las vacunas, pues mejor que le diera de una vez, porque es mejor que le dé, digamos, a los 50 años a que le dé a los 65, ¿verdad? 15 años después. Pero por lo que me dice usted, no solo México, el mundo no tiene para cuándo dejar atrás esta desgracia que está marcando como una nueva era de la humanidad, porque ya la vida ha cambiado diametralmente para todo mundo.
Sí, esta epidemia lo que es evidente es que de acabarse propiamente no se va a acabar. O sea, el virus no se va a ir, es un virus que difícilmente se va a eliminar, menos a erradicar. Erradicar sería que la destruyéramos por completo, eso evidentemente no se va a poder. Este virus lo que nos está enseñando es que es un blanco móvil, como decía, que va a ir cambiando paulatinamente. Nunca vamos a alcanzar la inmunidad de rebaño y va a estar circulando. A lo mejor lo bajamos lo suficiente, nos podemos olvidar de él, como hicieron en Israel, nada más que en Israel. Ahora ya tienen brotecitos de las nuevas variantes y ahí nos lo vamos a llevar. Y en el futuro, a lo mejor el virus llega a ser menos patógeno en la medida en que mucha gente ya lo conoció, ya se infecta con él, pero ya no con tanta gravedad y a lo mejor ya en el futuro nos da más bien catarros recurrentemente, uno cada 5 años, qué sé yo, y vamos a necesitar muy probablemente estarnos revacunando en el futuro cada determinado número de años. Pero el que no se vacune otra vez, lo que me preguntaba, ese se va a infectar tarde o temprano, ¿eh? Así le tome décadas, pero se va a infectar. Y según su conocimiento y su experiencia, ¿habrá nuevos tratamientos contra la COVID-19? Mira, eso casi seguramente, pero también ha sido una sorpresa. Cuando empezaba todo esto de la pandemia, usted recordará que se decía que íbamos a tener muy probablemente vacunas, no sabíamos si iban a funcionar, pero parecía estar en el panorama, lo que sabemos después que funcionó muy bien. Pero se suponía también que íbamos a tener medicamentos antivirales, porque eso ha sido tradicionalmente un poco más fácil. Pero parece que eso no ha ocurrido, lo que se ha hecho es aplicar medicamentos que ya existían. Pero ¿sí? Doctor, yo le pido, este punto me parece muy importante, cómo pinta el panorama rumbo a nuevos tratamientos, pero el tiempo de esta conversación ya se agotó, doctor. Le pido que permanezca acá y continuemos mañana martes con la charla, ¿le parece? Me daría mucho gusto, lo hacemos, Carlos. Muchas gracias, Alejandro Macías.